Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, aprendemos tantas cosas lindas con Jesucito que nos va enseñando. Y hoy queremos aprender cosas, como siempre, maravillosas que Él nos trae para aprender y que podamos después ponerlo en la práctica. Muy bien, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Alberto Hurtado. La vida de San Alberto Hurtado. Qué bien, queridos niños, vamos a aprender sobre este santo. Vamos a conocer quién es este santo de la Iglesia. Todos tenemos que aprender, tenemos que conocer, sobre todo aquellos que son para nosotros modelos en nuestra vida cristiana, porque nosotros, como bautizados, tenemos que procurar imitar, en primer lugar, imitar a Jesús. La imitación de Cristo, queridos niños. Antes la Iglesia decía con una palabrita un poquitito más difícil porque es el latín, queridos niños, pero es importante que aprendamos. Y van a repetir conmigo cómo se decía: sequela Christi. Vamos a decir un poco, queridos niños, ustedes ahí solos: sequela Christi. Repitan ustedes conmigo: sequela Christi. Bueno, esto quiere decir el camino de Jesús, la imitación de Jesús. Nosotros tenemos que escuchar su evangelio y las cosas lindas que nos propone y así entonces vivir. Y este santo que recién nosotros acabamos de decir, porque este es nuestro tema, San Alberto Hurtado, justamente siguió los pasos y los caminos de Jesús. Muy bien, queridos niños, vamos a escuchar entonces, como siempre, la palabra de Dios que nos cambia, que nos transforma, y que es el mensaje de Dios. Y que así como San Alberto también, él escuchó, reflexionó, entendió la palabra de Dios, y por eso hoy es un cristiano auténtico, y por eso es un santo, queridos niños. A continuación, escucharemos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, con la palabra de Dios. Siempre le alabamos a Dios y le creemos a Dios porque nos anima, nos entusiasma. Y hoy, sobre todo, en esta catequesis, como siempre, que nos entusiasma y nos da este modelo de este santo tan grande como San Alberto Hurtado. Muy bien, queridos niños, vamos a estar muy atentos a la palabra de Jesús y vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre. Y hoy
con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños, del día de hoy? El tema del día de hoy es San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado, muy bien. Y ahora tenemos que conocer verdaderamente. Vamos a escuchar aquí a nuestros compañeritos que nos van a hablar, que nos van a contar, y es Jesucito mismo entonces quien le dio ese espíritu y esa fuerza y ese deseo de ser santo. Así como cada uno de nosotros también, porque somos bautizados, tenemos que hacer nuestro camino de santidad. Vamos a escuchar y vamos a conocer a este santo, queridos niños. Nació en Chile en 1901, mientras estudiaban en Santiago para ser abogado. Trabajaba en su parroquia como voluntario al servicio de los jóvenes más pobres. Después de recibirse de abogado, decidió seguir su vocación religiosa y se hizo jesuita. Estudió teología en España y en Bélgica, donde fue ordenado sacerdote y regresó a Chile. Qué lindo, queridos niños. Este era un joven entonces que estudiaba, quería ser nada más y nada menos que abogado, nos dice. Eso nos cuenta la historia, es decir, buscar la justicia, ayudar a la gente. Un buen abogado, queridos niños, el que está abogando por alguien, ¿verdad? Para ayudarle, para que viva también y reciba la justicia. Porque necesitamos ser buenos, queridos niños, para buscar la justicia para los demás. Pero se dan cuenta, es ahí donde Jesús le llama, en su trabajo, en ese estudio, porque él también dice que ya trabajaba en su parroquia. ¿Viste que es lindo, queridos niños, que nosotros siempre nos metamos, ayudemos y sobre todo, queridos niños, que hagamos algo por los demás? No nos podemos quedar entonces ahí acurrucaditos sin hacer nada, ¿verdad, queridos niños? Siempre tenemos que estar en movimiento, tenemos que hacer algo por los demás, queridos niños, y eso es lo que nos cuenta. Y por eso que en su parroquia estaba sirviendo también a los jóvenes más pobres. Vamos a seguir escuchando y conociendo a este gran santo, queridos niños, de la iglesia. Trabajó con un gran entusiasmo con miles de jóvenes a los que ayudaba a vivir su fe con intensidad, para ayudar a los pobres de la ciudad, especialmente a los niños. Fundió el Lugar del Cristo, una iniciativa que pronto se extendió por todo el país y que actualmente atiende a miles de personas extremadamente pobres. Queridos niños, qué lindo que es este santo entonces, después de trabajar con miles de jóvenes también, quiere seguir ayudando más. Él solo no puede ayudar a tantos jóvenes, a tantas personas. Y entonces, queridos niños, funda entonces este grupo tan importante, el Hogar de Cristo, el Hogar de Cristo. ¿Se dan cuenta? Que también hay siempre ese deseo de ofrecer a Cristo. No es simplemente porque él pensó, yo quiero hacer, sino que yo quiero hacer porque Cristo me pide, porque mi hermano me pide, porque ese joven me pide, porque ese niño me está pidiendo. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Me necesitan, entonces tengo que ser capaz de ser generoso, de ayudar, de pasar la mano, de ser honesto, de ser servicial, de ser muy generoso. Vamos a seguir escuchando y conociendo a San Alberto Hurtado. Fundó también la Asociación Sindical Chilena, con el fin de aplicar las enseñanzas de la Iglesia entre los trabajadores chilenos. Para divulgar esta doctrina, inició además la revista Mensaje. Se enfermó de cáncer y, sin perder nunca la alegría, murió a los 51 años, habiendo llevado a cabo una extraordinaria labor sacerdotal. Qué lindo, queridos niños. Quiere decir que no es solamente que les ayudó, ¿verdad?, a los jóvenes, sino que también a los trabajadores. ¿Se dan cuenta cómo son los santos? Los santos, queridos niños, enseguida cuando ven la realidad, comienzan a entrar y a adentrarse y a juntar y ayudar a la gente que más necesita.
aquí sobre todo con esta acción sindical obrera chilena. Imagínense, queridos niños, quiere decir que ante la injusticia o ante las cosas que no estaban funcionando bien, San Alberto Hurtado se da cuenta, mira con los ojos de Cristo, con los ojos de Dios y dice, algo tenemos que hacer. Y así entonces comienza a trabajar con ellos. Y para eso también tiene que comunicar y tiene que dar a conocer todo lo que se está haciendo. Y dice que también había fundado entonces esa revista Mensaje, ¿verdad, queridos niños? Qué lindo que es todo esto cuando nosotros sabemos cómo Dios mueve nuestro corazón y cómo nosotros después le respondemos a Dios. Muy bien, queridos niños, volvemos nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quinto misterio glorioso. La coronación de María Santísima. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños, cómo Jesús nos enseña y nos da un empujón, mucha fuerza para que nosotros siempre hagamos el bien. Y ahora, queridos niños, vamos a ver si estuvimos atentos durante nuestra catequesis, si le hemos escuchado a Jesucito y si hemos aprendido algo nuevo y algo lindo para nuestra vida. Primera preguntita, a ver si saben responderme. ¿Dónde nació San Alberto Hurtado? Nació en Chile en 1901. Muy bien, queridos niños. San Alberto Hurtado nació entonces en Chile en el año 1901. Ya hace mucho tiempito, queridos niños, cuando nace este santo. Pero es un gran santo para la iglesia. Pero lo más lindo, queridos niños, es cómo se empeña y cómo hace las cosas lindas de trabajar con los jóvenes, con los trabajadores, cómo se comunica a través de la revista, en fin. Lo más importante es el escuchar la voz de Dios y luego seguirlo con entusiasmo. Segunda preguntita, queridos niños. ¿Cómo trabajó, queridos niños, San Alberto Hurtado con la gente respondiendo a esa llamada de Dios? Trabajó con gran entusiasmo con muchos jóvenes, a los que ayudó a vivir su fe con gran intensidad. Ayudaba a los pobres, especialmente a los niños. Qué lindo, queridos niños. Aquí está lo más importante, el cómo trabajó con mucho entusiasmo. Tenemos que tener mucho entusiasmo, queridos niños. Tiene que salir del corazón ese deseo de hacer el bien a los demás. Tenemos que sentir a Jesucito en nuestro corazón que nos dice, hay que hacer el bien, tenemos que preocuparnos de los demás. No podemos ser egoístas, no podemos encerrarnos en nosotros mismos, queridos niños. Tenemos que siempre mirar, ayudar a los demás. ¿Qué necesita el otro? ¿Qué necesita mi hermanito? ¿Qué necesita mi mamita, mi papito? ¿Qué necesitan mis compañeritos? ¿Qué necesitan los demás? No encerrarnos. Yo quiero para mí, yo quiero para mí. No, queridos niños, entusiasmo hacia los demás. Y sobre todo, algo demasiado lindo, queridos niños, que San Alberto Hurtado ayudaba a los otros, sobre todo a los jóvenes, a vivir la vida de la fe en Dios. Esa es la mejor manera de trabajar hacia los demás, que ayudemos a los otros a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Y atención ahora, la tercera preguntita. ¿A los cuántos años, queridos niños, San Alberto Hurtado falleció? Se enfermó de cáncer y murió a los 51 años. Muy bien, que recuerden y que sepan, tan jovencito todavía, pero sin embargo quiere decir que se empeñó, que trabajó, que hizo todo y dio todo de sí, queridos chicos. Tan joven, apenas tenía 51 años y entonces muere de esta enfermedad, de un cáncer, queridos niños, esta enfermedad, pero sin perder nunca su alegría. Eso es lo más lindo y lo más importante que también nosotros tenemos que procurar imitar. Nunca perder la alegría, nunca que no nos quedemos tristes, queridos niños, sino que con entusiasmo, aún en la enfermedad, porque sabemos que estamos haciendo mucho bien por los demás. Bueno, queridos niños, después de aprender tantas cosas lindas de San Alberto Hurtado, vamos a rezarle a Papito Dios diciendo la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños.
con más catequesis. Aprendiendo con Jesús.